Muy buenas, bienvenido Juan. Para nosotros es un placer tenerte aquí. Y bueno, como nos gusta hacer con todos, ¿no? Podría tirarme aquí 3 o 4 minutos presentándote y contando mil cosas sobre ti, pero creo que nadie mejor que tú para contarnos quién es Juan Maroto y un poco tu historia, ¿no? Así que todo tuyo. Bueno, pues lo primero, un placer para mí estar con vosotros, sobre todo que me invites tú. Que aparte de trabajar juntos, pues hemos tenido una relación personal muy intensa mucho tiempo. Bien, yo acabé de jugar nivel medio, Liga EVA, Le Plata los últimos años de carrera y en cuanto acabé, pues ya tenía el gusanillo y fui haciendo los últimos cursos de entrenador al final de mi carrera como jugador y fue acabar y al año siguiente entrenar en Liga EVA. Tuve la oportunidad en el club que me iba a estar como jugador, como Almásera, de ponerme como entrenador. Estuve unos años con Liga EVA, luego me llamó Valencia Basket para llevar el filial y bueno, lo que pasa a veces en estos equipos de profesionales que a mitad de temporada pues te piden que destituciones y demás, pues te piden que subas a entrenar al primer equipo arriba y después de 10 años como ayudante, pues en el primer equipo, pues aquí estamos, ahí en el staff y aportando y empujando todo lo que podemos para tener los mayores éxitos posibles. Qué bueno. Ahora mismo, ¿cuáles son tus responsabilidades dentro del staff? Bueno, estar en un staff ACB es bastante cambiante, depende mucho, aunque todos los equipos yo creo que tienen unos patrones en ciertas cosas similares, pero depende mucho bueno, primero de cuánta gente seamos y después de lo que el primer entrenador un poco quiera manejar la cosa, ¿no? Como seamos cada uno. En este momento somos como tres ayudantes que estamos a full time, Ujú. digamos, más otro ayudante que colabora con más cosas con la cantera, como Vicent. Y bueno, y entre los tres distribuimos. Ahora mismo yo estoy un poco enfocado más en lo que sería el scouting de competición europea, de la Eurocup este año, en lo que sería el tema de scouting y en lo que es entrenamientos, pues no tenemos definidas demasiadas funciones. No hay un entrenador de ataque, un entrenador de defensa, no hay un entrenador de... No tenemos demasiadas definidas las funciones, entonces bueno, pues cada uno intenta aportar un poco lo que puede, sí que preparamos mucho antes los entrenamientos y a partir de ahí, pues bueno, repartimos un poco las funciones dentro del entrenamiento, en cada ejercicio, pues cada uno de lo que se va a ocupar y diseñamos un poco entre todos la sesión. Pedro tiene una manera de trabajar bastante democrática en muchas cosas para, pues eso, tanto la preparación como la ejecución de los entrenamientos. Entonces no hay cosas demasiado específicas de... Sí que luego tenemos repartidos los jugadores a nivel de postpartidos, de scout, un poco más de tutorizar. Yo estoy un poco más con los interiores y eso sí que tenemos los tres entrenadores ayudantes que estamos más a full time, tenemos un poco repartidas las funciones de los jugadores. Y luego en los partidos, bueno, estoy un poco más enfocado en rotaciones, pero vamos, también está todo bastante abierto, ¿no? Que cualquier aportación que hagamos cualquiera de los tres o los cuatro, estamos los cuatro en él, pues bienvenida, sea un poco pensar como un colectivo y cada uno con su visión del partido y que dé riqueza, ¿no? Lo que dicen que cuatro ojos ven más que dos, pues ocho ven más que dos y un poco a aportar todo cada uno lo que pueda. Qué bueno, ¿no? Básicamente esto es un poco, que luego hay 100.000 cosas más, pues uno tiene que hacer el playbook, otro tiene que hacer no sé qué, hay mil cosas luego, trabajo individual con los jugadores, bueno, hay un trabajo desde luego que podemos hablar. En la primera pregunta yo creo que podemos estar hablando muchas horas ya un poco de lo que hacemos, pero sí, básicamente esto un poco. Según tu experiencia, ¿cuáles crees que son las habilidades que debe tener un entrenador ayudante? ¿Cuáles destacarías? Pregunta muy complicada, pregunta muy complicada. Bueno, yo lo veo capacidad de adaptación, ¿no? Porque como hemos visto antes, pues, o al menos si quieres estar en diferentes contextos. Porque yo creo Ujú. que hay muy buenos entrenadores para un cierto contexto, un contexto específico, y lo mismo para entrenadores ayudantes. Pero claro, normalmente el entrenador ayudante pues va variando más. A lo mejor hay entrenadores ayudantes que siempre van con el mismo entrenador y el contexto suele ser parecido porque van a un perfil de club concreto. Entonces, bueno, a lo mejor tienes que tener unas características más concretas, pero cuando el entrenador primero va cambiando, tienes que ser capaz de aportar lo que ese entrenador quiere de ti y tener esa capacidad de adaptación me parece muy importante.
tener cierta empatía con todo el mundo, con los jugadores, me parece que también es algo a valorar, a tener en cuenta. No sé, mucha capacidad de trabajo, porque ahora mismo tal y como está el mundo en la CB, bueno, entiendo que en todos lados, pero hacemos muchas horas y seguro que si no tienes pasión, si no tienes ilusión, pues es otra característica, desde luego, imprescindible, porque es muy exigente y bueno, si lo amas y te gusta y tienes pasión en ello, pues lo llevarás bien y si no, pues acabarás quemado al mes, al mes. Es un poco, no sé, seguro que me he dejado muchísimas cosas, pero No, por no, destacar. súper interesante. Claro, hablabas de esto, ¿no? De la cantidad de horas de trabajo y la capacidad de trabajo que tiene que tener un ayudante. Claro, eso implica que estás muchas horas analizando, muchas horas viendo vídeo. ¿Cuánta cantidad de información crees que es la óptima, ¿eh? No, no la real, sino la óptima que puede manejar un entrenador ayudante? Sí, aquí hemos hablado una vez y creo que en otra charla que hablamos anteriormente, lo hablamos. Esto es como un poco lo de Winston Churchill, ¿no? Cuanto más manejes información, cuanta más cantidad de información manejes, mejor. Lo importante es cómo condensar esa información para que llegue a los diferentes cauces que tú quieres que llegue. Primero al entrenador, cómo le vas a hacer un Ujú, filtrado de esa información que tú quieres de scout sobre todo, y luego sobre todo a los jugadores. Porque sobreinformar yo creo que es bastante negativo. Entonces, que tú manejes mucha información como tú. Tampoco te puedes saturar tú cogiendo 800.000 datos. Y eso es ujú, un poco, pues, donde estamos los entrenadores, que a las máquinas les costará un poco más llegar. ¿Qué información en función de cada rival, del momento de temporada que estás, de cómo enfocas tú? Porque los datos no son los mismos para un entrenador que para otro. O sea, si siempre vas a hacer la misma defensa en un aspecto, pues te va a dar un poco igual, no sé, ciertas cosas. Si eres muy cambiante en eso, pues a lo mejor sí te interesa enfocar más por este punto o a nivel estadístico. Si tú eres un equipo de dar una mano o la otra, pues ese dato a lo mejor sí que es muy relevante para el jugador de la tendencia. Si no, evidentemente siempre va a ser un dato importante, pero a lo mejor no lo es tanto. Si tienes una defensa más neutra que no participas en función de la mano dominante de cada jugador. Entonces ese filtrado me parece súper importante y como antes hablamos en función del contexto. Pero desde luego, yo sí que soy de la idea de no sobresaturar al jugador de datos. Y más ahora, con todos los partidos que se juegan y con todas las variantes que tienen cada vez todos los equipos y los recursos que tienen los jugadores. Yo creo que antes los jugadores eran un poco más, este es más tirador, este off-screen solo a este lado, este es... Ahora sí, evidentemente hay especialistas, pero creo que todo el mundo tiene bastante regusto, bastantes recursos. Todo el mundo tiene lo que llamamos el counter movement, ¿no? Es decir, me van a hacer esto, pues ya sabe un poco para el otro lado, no son tan específicos. Y luego todos los equipos como tácticamente están trabajados con muchas variantes. Entonces, dar mucha información a veces va a llegar incluso a que se equivoque el jugador porque quiera anticipar una cosa que luego probablemente no vaya a pasar. Entonces sí, manejamos mucha y filtramos otra. Ahora, por ejemplo, nosotros también tenemos ya en los últimos años una persona responsable de lo que es análisis de estadístico, que nos ujú. hace una gran ayuda. Él ya hace un gran filtrado hacia nosotros y ya, bueno, da muchos datos, pero ya nos remarca un poco en los que él piensa que nos debemos ya más focalizar. Y luego nosotros hacemos otro gran filtrado para el entrenador y después también, evidentemente, para los jugadores más todavía. Qué bueno. En este proceso, ¿no? Tú estabas diferenciando claramente la información que llega al entrenador, la información que llega a los jugadores. A la hora de transmitir esa información, ¿utilizas el mismo enfoque? Es decir, ¿planteas la reunión o la forma de transmitir la información al entrenador igual que a los jugadores o es diferente? ¿Suele ser más directo con uno o más didáctico con el otro? ¿Igual de directo con ambos? ¿Más autoritario porque quieres que esto quede claro? Cuéntanos cómo lo Y afrontas. bueno, con el primer entrenador es más, digamos, una ayuda. Bueno, primer entrenador, más que hablar del primer entrenador, hablaremos de grupo de Ujú. entrenadores, ¿no? Evidentemente, luego el primer entrenador es el que tomará las decisiones finalmente, pero todo el mundo aporta después. Sí que harás un poco más lluvia de ideas, ¿no? De decir, esto es lo que hay, esto es lo que hay, y das tu visión. Y esto es como yo actuaría, o lo que yo haría, o lo que creo que deberíamos focalizar un poco la atención.
es un poco como yo de ideas. Y ya con el jugador ya debes tener, o ya un poco como hagamos nosotros, es tomar ya decisiones ya tomadas. Ellos hacen esto aquí y nosotros vamos a hacer esto aquí y vamos a focalizar en este aspecto y en el otro. Es decir, que sí que es más presentación, digamos, más, digamos, en la parte de entrenadores y con los jugadores un poco más ya dar la información a ellos de cómo deben actuar, lo que se van a encontrar y cómo deben reaccionar en estas situaciones. Cuando recabas toda esta información, ¿no? Cuando estás haciendo un análisis, ¿en qué parte de todo este proceso sueles encontrar las mayores respuestas o ideas? A ver, vuelve a decirme. Me explico, cuando tú estás analizando, ¿no? El equipo, que hay una parte de, pues, de Big Data, hay una parte de ver vídeo, hay una parte de pensar, hay una parte de presentarlo, ¿dónde sueles encontrar tú la mayor cantidad de respuestas, ¿no? Pues mira, en esta fase siempre suelo encontrar más respuestas o más ideas para planteárselas a los jugadores o a los entrenadores. Bueno, yo creo que en el vídeo es un poco cuando más un poco se ve todo. Y sobre todo si tú has tenido un partido contra ellos, ¿no? Qué bueno. Y si no has tenido un partido contra ellos, intentar, o sea, si hablamos de su defensa, intentar de equipos que ataquen un poco parecido a lo que serían nosotros, ¿no? Que realmente será el contexto más parecido a lo que luego nos vamos a encontrar. Y Ujú. si hablamos de su ataque, pues defensas parecidas a las nuestras, cómo ellos han intentado atacar ese tipo de defensas y qué mecanismos tienen, tanto individual como colectivamente. Y yo creo que en los vídeos de los partidos es un poco cuanto más respuestas sacas a todo esto. Lo que sería, evidentemente, en los datos estadísticos a veces te saltan alarmas, de decir, "Uf, no lo sé, este jugador tira pull-ups a la izquierda muchísimo más que a la derecha", pero normalmente cuando son claras, seguramente lo has detectado ya en el vídeo. Yo diría que en el vídeo es donde más resortes saltan de darte información que luego vayamos a usar. Hablabas del vídeo, ¿no? Del uso del vídeo y has dado algunas pinceladas de estrategias que utilizas tú para recabar información y tener ideas, pero también me imagino que para transmitirlas, ¿no? El uso de un partido nuestro va a transmitir mejor la idea que queremos plasmar, o un partido contra un equipo que defiende parecido a lo nuestro va a ser mucho más visual. Aparte de estas pinceladas que has dado, ¿qué otras estrategias utilizas para que la transmisión de la información, de la transmisión del mensaje que vosotros queréis hacer sea mejor? ¿Has utilizado alguna técnica de captar la atención? ¿Has utilizado algo que creas que puede ser interesante para los otros entrenadores? Bueno, dentro de lo que es el vídeo, o sea, se pueden usar evidentemente dibujos, se pueden usar este tipo de cosas de movimiento, de ralentizar, de Ujú. poner foco en algo concreto, pero yo creo que ahora el jugador ya está como muy educado. El jugador ahora me parece que es muy profesional y está ya muy mentalizado a la importancia del vídeo y tampoco creo que haya que captar especialmente la atención porque su predisposición por lo menos con los jugadores que hemos tenido en los últimos años en el club, yo creo que, y en general, te diría que es muy alta. Que igual que el jugador ahora se cuida más la dieta que antes, se cuida más la preparación física que antes, se cuida más su trabajo individual que antes, que todo el mundo en verano hace cosas. Y antes, pues sí que hace 10 años hablamos, el jugador, alguno venía un poco pasado de peso, otro no había hecho nada en 2 meses. Eso ahora es muy raro. Y en el tema del scouting, te diría que va un poco por ahí también. Ellos saben que es bueno para ellos, que les estás dando herramientas que luego las van a usar en el partido y creo que en general tienen un foco de atención bastante alto. Qué bueno. Antes hablabas de que a veces saltaban algunos resortes al revisar los datos estadísticos. Normalmente, cuando haces un análisis, ¿qué métricas te gusta mirar? ¿O qué métricas destacas para sacar conclusiones ya formales para abordar el vídeo? Bueno, en cuanto a equipo, yo Ujú, me parece básico lo que es el play types, es decir, en general, qué ujú. tipo de situaciones juegan, si juegan mucho pick and roll, si juegan mucho pick and roll para handler o para el roller, si consiguen sacar mucho spot up, que ahí habría que analizar de dónde viene ese spot up, si viene de jugar de 1 contra 1, de penetrar y doblar, si viene de contraataque, si viene del propio pick and roll, si viene de... Pero si consiguen muchas veces, si consiguen muchas situaciones de poste bajo, bueno, si juegan en volumen en general, si juega muchas transiciones, es decir, si es un equipo que corre o no. Eso te daría una foto bastante general, ¿no? De cómo y luego en qué medida son eficaces en cada situación.
Y luego ya a partir de ahí irías desgranando, ¿no? Es decir, que son buenos en el pick and roll porque consiguen muchas pulas, porque tienen un jugador especialista, porque, no lo sé, o porque juegan su rol y a partir de ahí generan. Bueno, que habría ya que un poco desgranar cada vez un poco más. Pero el play types yo creo que te da un visionado muy grande. Y luego lo que hacemos muchas veces cortando los entrenadores es cortas, desglosas todos los sistemas del rival y ya más concretamente lo ves un poco a nivel táctico. ¿Cuántos sistemas juegan por partido? ¿Tantas veces? ¿Qué tipo de sistemas son? Si son más elaborados, menos elaborados, si son con una cierta estructura, si no, si juegan un sistema mucho o situaciones mucho más abiertas y qué eficacia tienen cada una. Hablamos muchas veces de volumen importante y de Mm. eficacia. Qué Y bueno, cosas que a lo mejor las juegan pocas veces, pero son muy eficaces y a lo mejor hay que tenerlas en cuenta. Y cosas que juegan mucho, pero realmente no le sacan rendimiento. Entonces, a lo mejor, pues bueno, te lo puedes poner un poco más. Te dices, te la juegan mucho, por algo será también. Pero si realmente no son eficaces, o piensas que contra tu defensa o contra tus jugadores no son eficaces, pues les puede dar un poco menos de importancia. qué bueno. Y durante el partido, ¿qué tipo de información te gusta tener a ti a mano? Bueno, yo creo que durante el partido es todo más inmediato, ¿no? Ujú. Evidentemente, yo creo que es más analizar, si hablamos del ataque del otro equipo, qué están buscando, qué conceptos están buscando. Están buscando, pues, un poco lo que hablamos, más situaciones de pick and roll, en qué spacing y con qué un poco, con qué objetivo. Y a partir de ahí, si te están castigando o no, cómo lo puedes solucionar. Es más buscar soluciones tácticas, buscar soluciones de cambio de jugadores, de cambiar entre ellos en los que están en la pista, es decir, que un jugador se coja a otro diferente o sacar a uno del banquillo, o si tenemos que hacer otra situación defensiva diferente a nivel táctico. Y si hablamos de su defensa, pues también ves un poco, ¿no? Evidentemente, qué tipo de defensa te están haciendo. Lo básico sería defensa de pick and roll, es decir, te están siendo agresivos con hedge, están siendo más conservadores con una defensa más drop, o están jugando cambios, porque al final eso, tu ataque lo condiciona todo, que no tiene nada que ver si te están siendo agresivos con red, que están jugando un cambio, que están haciendo triple cambio. Es decir, evidentemente analizar eso, yo creo que es más que datos, es más ver conceptos, ¿no? De por dónde está yendo el juego. O si tienes jugadores que están muy calientes y da igual el concepto que sea, que dice que están jugando a este jugador porque tienen una clara ventaja aquí o allá. Y si somos capaces incluso de anticipar todo esto, que es un poco lo que hacemos en el scouting, Ujú. mejor incluso durante el partido. Bueno, pues vemos que van a sacar este y tenemos un emparejamiento ahí débil, o al revés, o lo tenemos a favor y hay que castigarlo desde inicio. Eso me parece un poco los datos un poco más importantes durante el partido. Y cuando, ¿no? Algo que suele pasar en todos los partidos, llega el final del cuarto, cambio de cuarto o media parte, ¿dónde suelen ir tus ojos cuando te dan las estadísticas de final de cuarto? Bueno, en las cosas que nosotros le damos importancia. Quiero Qué decir, si nosotros le damos mucha importancia al rebote ofensivo, pues tendremos que ver realmente cómo ha ido el rebote ofensivo. Si somos un equipo conservador que no nos gusta perder balones, que no es tanto este caso, pues decir, "Tra, pues no podemos perder muchos balones, ¿no?". Y luego, evidentemente, los porcentajes de tiro tuyos y del rival son importantes. Si te gusta sacar muchos tiros de tres y sacas poco o con poco porcentaje, pues si es poco porcentaje habrá que ver si han sido buenos tiros o malos tiros. Si el rival acaba con un 65% de tiros de dos, pues tienes que decir, bueno, pues seguramente hemos tenido un problema, que no hemos cerrado la pintura, no hemos sido duros o- o no hemos sido capaces de aguantar los unos contra unos. Es decir, que sí, porcentaje de tiro, pero luego sobre todo el foco, bueno, individual, lo que sea del equipo, ¿no? Es decir, cuánto hemos corrido, cuántos balones hemos corrido, que eso muchas veces ahora ya salen las estadísticas, ¿no? Cuántos puntos has bueno. conseguido tras contraataque, cuántos puntos has conseguido tras robo, cuántos puntos te han hecho en la pintura, bueno, un poco todo eso. Pero sí, básicamente lo nuestro. Hablabas antes, ¿no? De que 8 ojos ven más que dos y estábamos hablando ahora de toda la información que recabas eh, durante el partido en el banquillo. ¿Crees que es importante que los ayudantes piensen diferente al primer entrenador o que tengan otra visión para poder enriquecer esas aportaciones? ¿O crees que es más interesante tener una visión parecida para que todo el mundo vaya por el mismo cauce? Bueno, yo creo que lo ideal es pensar diferente dentro de la misma filosofía. Qué bueno. Quiero decir, tú tienes que saber la filosofía del entrenador
dónde están sus líneas rojas y sus no, Ujú. y de ahí todo lo diferente que puedas pensar y aportar diferente, yo creo que mejor. A veces reforzar una idea que tenga él, pues ya va bien, pero evidentemente todo lo que aporte cada uno del staff diferente, yo creo que va a enriquecer mucho las situaciones. Ahora, si es un entrenador que no defiende nunca cambio, no digas, vamos a defender cambio porque aquí pues ya sabes que esa no va a entrar. Claro. O sea, dentro de todo el bagaje táctico, toda la capacidad o la riqueza que tenga la filosofía que se esté construyendo, pues todo lo que sea diferente, evidentemente, yo creo que mejor. Pues, como tú dices la palabra, me parece buena, que va a enriquecer, va a enriquecer. Hablábamos ahora de métricas, ¿no? De la importancia de la estadística a nivel profesional. ¿Qué ha supuesto para ti la implantación, que ya es innegable, del Big Data, ¿no? De todos estos datos estadísticos que nos dan una profundidad de análisis tremenda? A nivel profesional, ¿qué ha supuesto para ti este reto? No, desde luego, a mí ya me ha gustado siempre desde el principio la estadística, me ha gustado y la he mirado a nivel, pues evidentemente cada uno al nivel que puede, pero es decir que es básico y es, bueno, lo que hablamos de Winston Churchill, ¿no? Es mucha información. Ahora, hay que saber filtrar y saber en qué le das importancia y qué no, porque a veces es fácil perderse en la marabunta de datos que hay ahora mismo que hay ahora mismo. De hecho, nosotros, bueno, es decir, hace unos años era raro, ya nosotros tenemos una lista de datos en el club trabajando, no digamos a full time, pero Ujú. sí que está aportando a cada partido mucha información suya. Claro, me Antes imagino del que él. partido, antes del partido y después del partido. Durante el partido hay algo también que vamos haciendo Ujú. y se hará mucho más, pero bueno, sobre todo antes y después. Claro, me imagino que él os ayuda a filtrar mucho todo este proceso de detectar qué cosas son importantes y qué cosas no. Claro, eso antes, cuando no existía esta figura, ¿cuánto de tiempo suponía en tu flujo de trabajo? Porque obviamente estamos hablando de un equipo como Valencia que juega siempre competición europea, muchos años Euroliga. El hecho de que se implantase la estadística supone también una revolución en tu método. ¿Cómo has ido implementándolo hasta que llegase esta figura del estadístico? ¿Cómo has ido mejorándolo? Sí, siempre ha sido yo que un volumen alto, no sabría decir cuánto, porque al final es algo transversal. Tú estás viendo un partido y siempre recurres al dato, paras el vídeo, voy a ver Ujú. jugador, cuánto tiene de spot-up o qué relación tiene de spot-up o cuántas veces ataca con bote y cuántas veces va a tirar o a qué mano va a ir. O sea, siempre tienes datos o ves que corren mucho y dices, no sé, a lo mejor analizas. A mí me gusta mucho más en general, si puedo y no conozco. Primero, ver los vídeos, digamos, ver los partidos y luego ir más a la estadística, Qué bueno. porque si no ya estás un poco condicionado. Claro. Y dentro de la estadística también hay que ver cómo va evolucionando todo, porque a veces ves macroestadísticas, digamos, de toda la temporada y a veces el equipo va evolucionando a correr más, a correr menos, a jugar más interior, a jugar menos interior. Y claro, dentro de esta estadística es muy importante un poco a qué derivan los equipos. Y esto, evidentemente, el analista también nos da mucha información ahí, decir, bueno, estos son los datos generales, pero a lo mejor os lleváis un engaño porque ahora claramente están jugando esto. Y Claro. yo creo que ahí va mucho también el entrenador, porque todos estos datos estadísticos a veces dependen de los jugadores, no tanto del equipo. Es decir, que el Baskonia juega mucho off screen o juega mucho tal, con esto, pero claro, porque juega mucho para un jugador. Claro. Si le quitas ese jugador, Igual no cambia. es que van a jugar, es que no va a jugar ninguna, a lo mejor. Sí, Si sí. quitas solo un jugador que juega un concepto concreto y lo pierden o poste bajo. O sea, pierden a un gran jugador de poste bajo. Si ya no está, ya no van a jugar poste bajo. A lo mejor te tienes que olvidar totalmente. No Claro. porque durante todo el año sean el equipo que más poste bajo juega de la liga, vas a decir, no, es que este equipo es el que más poste bajo juega de la liga. Pero sí, pero juegan para este jugador y ya no está. Entonces todo hay que ponerlo en su contexto. Claro. Hablabas de que obviamente los entrenadores lo tenemos como muy asumido. ¿Crees, ¿no? Por tu experiencia en la comunicación con los jugadores, ¿crees que ellos también le dan esa importancia que nosotros le damos a la estadística? ¿O crees que de momento no ha llegado a ser tan importante dentro de su
mentalidad de jugador. Bueno, en cierta manera yo creo que sí, porque, porque al final en el mundo que estamos, que es todo un poco lo que vendes, digamos, el Ujú. jugador lo que vende directamente es la estadística. Entonces ellos, para ellos, meter puntos, los porcentajes y todo eso, ellos ya le dan un valor, ya, digamos, de manera egoísta, ¿no? Es decir, yo si meto 10 puntos, pues soy mejor que si meto 7. Y yo creo que ellos más, en algunas cosas, le dan más importancia que nosotros, sobre todo a los valores estos un poco más de estadística tradicional. Ahora han salido muchas más estadísticas, es decir, que ahora ya pues, se puede ver cuántas deflexiones o puedes anotar cuántas deflexiones hace un jugador, que a lo mejor ya no da importancia, pero yo creo que la cultura del jugador con la estadística tradicional es muy grande. Con la otra, pues poco a poco se van haciendo. Es decir, si un jugador va más a izquierdas, va más a derechas, yo creo que es una información que a ellos les dan. No están tan metidos como los entrenadores, evidentemente, van ahí un paso por detrás, pero todo lo que vean útil, evidentemente, ellos se van subiendo al carro. Hablábamos antes, ¿no? Has dado una pincelada, has pasado por encima de un término de las máquinas y conectándolo con esta revolución estadística, yo creo que la próxima revolución seguramente sea causada por la inteligencia artificial. ¿Cómo ves Mm. ahora el futuro? ¿Crees que nos podrán sustituir? ¿Cómo ves su integración en nuestro mundo? Eso es pregunta de ciencia ficción. Eso yo creo que podremos imaginarnos, pero nadie lo podrá decir a ciencia cierta. Evidentemente, muchas de las cosas que hacemos las podrán hacer, de todos los análisis estadísticos, donde dónde están las claves de los partidos, de las victorias a nivel estadístico, todas estas cosas, yo creo que sí que van a ir avanzando. Pero en el juego hay una parte emocional, hay una parte anímica, hay una parte, no sé, del corazón o del alma, no sé dónde decirlo, Ujú. que una máquina va a ser muy difícil que la tenga. Y al final los jugadores son personas. Y ver la cara de un jugador y ver si ese día está, no está, cómo se expresan los compañeros, cómo esto ahora mismo lo veo muy complicado a que una máquina pueda hacer algo igual en su día, a lo mejor también lo hace, seguramente lo harán, pero sí, a corto plazo o medio plazo lo veo realmente difícil. Y eso es entrenador también, ser entrenador es ser un poco psicólogo, no me veo una máquina de psicólogo ahora mismo, igual también lo son pronto, no lo sé. Pero veo una persona que te mira a los ojos y te entienda y sepa lo que quieres y tenga una cierta empatía, pues el entrenador tiene que tener una buena parte de todo esto. Claro, destacas aquí, ¿no? El olfato, el instinto, el ojímetro del entrenador, que es aquello que nos diferencia, estoy de acuerdo contigo, actualmente con las máquinas. Veremos si en un futuro cercano lo desarrollen también. En todo este tiempo, ¿no? En tu experiencia tanto como primer entrenador como entrenador ayudante, ¿dónde has visto que se producen la mayor cantidad de ventajas competitivas a la hora de analizar a tu equipo? Es decir, eh, durante qué puntos o qué destacarías para decir, aquí es donde sé que voy a crecer, aquí es donde sé que voy a sacar ventaja. Analizando a tu equipo, ¿eh? A tu equipo propio. Bueno, yo creo que eso parte ya un poco de la composición, ¿no? Ujú, Pero creo que tiene que ir un poco todo al revés, ¿no? Tú tienes una filosofía de club, de entrenador, de a qué quiero jugar. Tiene que ir todo tiene que ser una comunión, ¿no? Porque si tú quieres jugar a una cosa y luego los jugadores tienen totalmente características opuestas, entonces va a ser complicado. Pero todo tiene que ir a una. Es decir, que si tú tienes la mentalidad de correr, pues tendrás que jugar que tenga la mentalidad de correr, tendrán que tener esas características físicas y luego tendrás que entrenarlos un poco a esto, ¿no? Es decir, que va todo, me parece que bastante unido. Que decir que va antes y que va después lo veo más complicado. No sé, Cuando, no sé si he contestado un sí, 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 poco. sí, perfectamente. Cuando hablamos de, ¿no? Has nombrado algo muy importante que es tener una filosofía, tener una idea. Esto luego se traduce al análisis. ¿Qué crees que es más importante, en tu opinión, ¿eh? ¿El análisis propio para crecer, para mejorar, o el análisis rival? O una mezcla de ambos y cómo lo gestionas tú o cómo te gusta gestionarlo? Yo creo que siempre todo desde lo propio. Qué bueno. Analizas al rival, pero desde lo propio, ¿no? Es decir, que yo tengo
mi filosofía, mis normas defensivas, Entonces, el rival me ayudará a determinar qué voy a hacer yo dentro de mis normas defensivas. Y a lo mejor un caso excepcional, pues bueno, en algún momento haces una excepción y dices, bueno, para este partido, porque nos parece súper importante, y haces una excepción, pero tu filosofía, tu equipo, tu mentalidad, tiene que ser un poco el tronco de todo lo demás. Y luego que lo demás te ayude a ejecutar el partido y luego a crecer el scouting. Pero sí, creo que lo tuyo y tu análisis post partido tiene que ser mucho más importante a lo mejor que el scout del rival contrario. Evidentemente, luego una cosa es la teoría y luego cuando vayas a los partidos y los partidos son más importantes y vas llegando a final de temporada, que bueno, que la parte de crecimiento a lo mejor la vas poniendo un poco menos en valor y pones un poco más en valor la parte competitiva y el día a día. Pero sí, yo creo que es muy importante que el equipo pues vaya creciendo durante la temporada. Y tu experiencia, después de haber trabajado con tantos entrenadores, ¿qué consejo le darías a un entrenador que tiene que adaptarse, ¿no? A esta filosofía que tú nos acabas de explicar de, bueno, creo que lo más importante es enfocarse en nosotros mismos y a partir de ahí crecer y aprovecharlo del rival para seguir Espera, mejorando? Javi, por ahí atrás está Sara y no sé si podrás cortar esto, ¿no? Sí, sí, se puede cortar, tranquilo. Vale, ok. Tranqui, tranqui. Espera, Sarai, que estic ocupat. Estic fent una entrevista a Javi. No parles. Vale. Bueno, esto fue lo mejor el otro día con Ocampo. Estoy grabando y de repente se ve que entra el conserje del pabellón a decirle «Ah, ya vist que avui heu anat a Montserrat, molt bé, molt bé». Y estuvo 5 minutos hablándole y Diego «Sí, sí, 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 sí». Y dice «Javi, en la vida me ha hablado. O sea, llevo aquí 3 semanas, no me habla en 3 semanas y hoy viene y me habla». Digo, tío, nada, no te preocupes. No, esto luego hacen así, lo cortan y ya está. Retomamos. Em, según tu experiencia, ¿Estoy ¿no? bien encuadrado? Perdona, ¿estoy bien encuadrado? Porque no sé si esto me cuenta Si te de... quieres bajar un pelín la pantalla, que se te vea un poco más el pecho, ¿sabes? Ahí, perfecto. Ahí, perfecto. Mientras no se te haga de noche, que el otro día me pasó y fue un... Bueno, perfecto, perfecto. No, no se nos haga de noche, tranquilo. Venga, retomamos. Em, hablabas antes, ¿no? De tu enfoque, de tu manera de entender el baloncesto y cómo aprovechar lo del rival para un crecimiento propio, cómo enfocarte en lo que depende de ti, lo que tú puedes hacer para ser mejor equipo. ¿Qué consejo le darías a un entrenador, tú que has trabajado con muchos otros entrenadores, para gestionar esa creatividad o ese enfoque que tú puedes tener con el espacio y con la manera de ser con el primer entrenador? ¿Cómo lo has hecho tú y qué consejo le darías a otros entrenadores? No es fácil dar consejo aquí, pero yo diría que fuera un poco también valiente, ¿no? Y que tenga cierta, pues no sé, que se permita tener fallos también. Porque si no es difícil crecer también. Igual que hablamos de crecer los equipos, pues el entrenador tiene que crecer. Entonces tienes que probar cosas, tienes que decir cosas, tienes que investigar cosas y sí, tienes que tener en cuenta la filosofía del primer entrenador y también tienes que tener en cuenta los momentos, pero sí, creo que hay que ser valiente en todo esto. Me parecería un poco decir, si hay día que es algo, pues ser valiente. Muy interesante. Hablando de crecer como entrenador, ¿cuál crees que ha sido el momento en tu carrera que ha significado un crecimiento exponencial? ¿Cuál ha sido el punto que digas, mira, este estímulo para mí fue determinante? Uf, no lo sé, no sabría decir. ¿O cuál es el primero que te viene a la mente? ¿Cuál destacarías de decir, es este momento o estos varios momentos han sido un estímulo grande en mi carrera como mejor, ¿no? Para ser mejor entrenador. Yo creo lo importante es coger primero, cuando tú eres primer entrenador, ¿Mm? pues no sé, evidentemente cada experiencia me parece vital. Y luego cuando eres ayudante, es decir, ser capaz de coger cosas de lo bueno y lo no tan bueno, es decir, bueno, pues qué está más identificado con lo que yo haría y qué no me gustaría hacer. Que de luego todos los entrenadores tienen cosas buenísimas y cosas que no te gustaría tanto. Ujú. Un poco dentro de tu
filosofía personal de entrenador, un poco ir cogiendo cosas para que te ayuden a crecer, sobre todo como ayudante y como primer entrenador también. Pero momentos puntuales tampoco sabría decirte muchos, la verdad. Y en tu día a día como entrenador, dentro de todo lo que haces dentro del staff, ¿dónde encuentras los mayores aprendizajes? ¿Analizando, trabajando con los jugadores, entrenando con el equipo? ¿Dónde sientes tú que, ostras, yo aquí estoy aprendiendo mucho o aquí es un reto que me exige mucho para seguir creciendo dentro de tu día a día? Yo sí que hay un punto que es cuando haces tanto trabajo individual como vídeo con los jugadores, ¿Mm? me parece que son momentos que, bueno, yo en mi época jugaba, ¿no? Pero quiero tener la visión del jugador que está dentro, que a veces dices, "Buah, está muy equivocado o no", pero sí que te hace ver otro foco, ¿no? De cómo lo ve él, de cómo lo percibe él. Muchas veces te enriquece, te ayuda y te aportan cosas interesantes, a veces no, pero sí que dices, bueno, es que claro, él tiene este foco y te ayuda un poco para cómo vas a tener tú que relacionarte con él o en un momento dado, cómo le tienes que explicar las cosas. No sé, me parece muy interesante y que te ayuda a crecer bastante también. Hablabas, ¿no?, de esta conexión con el jugador. ¿Crees que es importante que el ayudante sea un puente entre el primer entrenador y el jugador? ¿Crees que es importante cuidar esa relación con el jugador para que mejore el equipo? Bueno, te diría un poco antes, como depende de cada entrenador. Hay entrenadores principales que tienen una conexión muy buena con los jugadores y a lo mejor Puente no hace falta, tienes que tener tu propia relación con él, que a lo mejor tiene que ser más estricta que el primer entrenador, porque el primer entrenador ya le da mucha, bueno, no sé, Manga ancha, sí. manga ancha o lo que sea, o tiene mucha confianza con él. Evidentemente, todos los entrenadores que están en este nivel son todos súper exigentes y no es que se vaya a pasar de... Pero bueno, que a lo mejor eso ya lo tiene. Y hay otros que a lo mejor pues sí que le tienes que dar un poco más de, no sé, de cariño o de afecto o dejarle un poco más que hable o que se exprese. Pero evidentemente, como hablábamos antes, todo va en una línea común y tampoco te puedes salir. Es decir, si implementadores, vamos a una filosofía de estrictos en ciertas cosas, no le vas tú a dar tampoco mucho más de lo que razonablemente puedes. Muy bien. ¿No? Hemos hablado de competiciones como la Euroliga, de la CB. En estos 10 años como entrenador ayudante, yo creo que, pues bueno, seguro que has tenido gran parte de la importancia de los éxitos que se han conseguido en Valencia. ¿Qué aprendizajes has extraído de esos buenos momentos? ¿Qué te llevas? No, desde luego, en los buenos y en los malos momentos, ver el contraste un poco de todo. Sí, yo creo que el espíritu del equipo me parece que es muy importante a la hora de los éxitos, cuando son buenos y cuando no son tan buenos. Y a veces desdramatizar o poner tanto, que a veces haces muy bien las cosas y no ganas, y a veces no las haces tan bien y se dan las circunstancias, y quiero decir que el resultado no es siempre matemático, ¿no? Digamos, no es una correlación exacta de hacer bien las cosas o tener probabilidades de hacerlo bien en que luego acabe pasando. Es decir, que hay tantas circunstancias en el deporte, es decir, que hay que intentar quitar los resultados en cierta manera de cuando ha sido una temporada buena y cuando no. Evidentemente, pues cuando ganas una liga o cuando ganas una Eurocup, seguro que has hecho mil cosas bien, pero a veces has hecho también cosas malas esa temporada y es importante ser capaz de sacarlas y al revés. Es decir, que puedes haber hecho una buena temporada y a nivel de resultados que no haya sido tan exitosa en general para eso. Es decir, bueno, es que si hubiésemos seguido este camino, pues probablemente nos irán bien las cosas porque hemos hecho muchas cosas bien y a lo mejor no las has conseguido este año. Es decir, que hay que saber extraer un poquito las cosas buenas y las cosas malas independientemente de cómo han ido los resultados. Hablabas ahora, ¿no?, de victoria-derrota. Cuando analizas un partido, cuando bien sea en el momento justo después del partido, bien sea ya reposándolo y más frío, ¿dónde sueles encontrar más información para crecer? ¿Como entrenador o como equipo? Ambas, en la victoria o en la derrota. Yo creo que, pero como equipo, ¿no? Te Sí, refieres un poco podemos más. hablar ahora como equipo.
Yo creo que en caliente, o sea, vas a sacar conclusiones un poco muy calientes y muchas veces equivocadas. Evidentemente, la primera impresión también yo creo que es importante. Es Ujú. decir, que te vas satisfecho de, pues, de la entrega, de cómo has estado a nivel anímico, pero muchas veces te equivocas y luego ves el partido y te dice cosas diferentes. Es Qué decir, bueno. que como hablamos antes, han dado circunstancias que, bueno, que a veces están fuera de tu control y que te han perjudicado mucho o que te han odiado mucho y le han perjudicado al rival. Es decir, y eso, ponerlo en caliente en la balanza muchas veces cuesta. Entonces yo creo que en frío y mirando el partido y mirando después y analizando todo un poco, suelen ser, mm, bueno, conclusiones mucho más acertadas. Por último, ¿no? Me gustaría una pregunta que os hago a todos. ¿Qué consejo le darías a un entrenador que se está formando y que quiere sacar la mejor versión de sí mismo? Que vea mucho baloncesto, que vea mucha gente, aparte de partidos, que vaya a ver a mucha gente entrenar. A nosotros, por ejemplo, sobre todo ahora con Pedro, que es un entrenador muy didáctico y que hace muchas cosas que valen para casi para cualquier categoría, viene bastante gente y me parece súper útil. Al final, como todo, si te gusta, pues hay que dedicarle. Y ahora hay mucha información en internet, a ver partidos, es muy fácil ver todo y también lo que se puede hacer es ir y hablar con la gente, y hablar con entrenadores y ver partidos y ver entrenamientos y preguntar. Es decir, que ahora en el mundo tan global y con tanta información, lo de internet y verlo por el ordenador está bien, pero que tampoco se pierda el otro, el día a día, en hablar con el entrenador, en preguntarle, en compartir experiencias, en decirle al entrenador lo que haces tú, a ver al otro qué le parece y un poco que juzgue también, ¿no? Pues todo esto de poner en común y de hacer un foro en tantas cosas me parece muy importante. Qué bueno, ¿no? Pues yo creo que con esta palabra, ¿no? Que has dicho tú, compartir, que creo que es lo básico y por lo que estamos aquí, que nos apetece compartir y seguir creciendo y haciéndonos crecer los unos a los otros. Te doy mil gracias por haberte eh, abierto a nosotros, haber compartido todas tus experiencias, contándonos todos los secretos que se pueden contar y siendo muy claro y muy honesto. Juan, mil millones de gracias. Te deseamos la mejor de las suertes para esta temporada y espero verte pronto. Muchas Muchísimas gracias a ti y a todos. Un saludo. Adiós.